Bien. Vamos entonces a empezar la segunda parte del discurso, sin más preámbulos, ¿no? Porque ya hemos estado hablando. Bueno, aquí en la segunda parte es donde habla del método. Vamos, nos expone las reglas del método. Voy a leer el comienzo y luego voy a ir directamente a las reglas y las voy a comentar. Dice Descartes, dice que hallábame por entonces en Alemania, donde me llamara la ocasión de unas guerras que aún no han terminado, y volviendo de la coronación del emperador hacia el ejército, cogióme el comienzo, no sé, del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera y no teniendo tampoco, por fortuna, cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, permanecía un día entero solo y encerrado junto a una estufa con toda la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos, entre los cuales fue uno de los primeros el ocurrírseme considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas que uno solo ha trabajado. Así vemos que los edificios, etcétera, etcétera. Bueno, está hablando de que es necesario esto lo podéis leer vosotros o ya lo habréis leído. Bueno, entonces está hablando de que hay que, digamos, para poder empezar a construir un método hay que partir desde el principio, dice. Verdad es que no vemos que se derriben todas las casas de una ciudad con el único propósito de reconstruirlas de otra manera y de hacer más hermosas las calles, pero vemos que muchos particulares mandan a echar abajo. Bueno, hay un símil con la arquitectura. Realmente, esto realmente es una introducción interesante de leer, pero vamos a ir al grano. Fijaos. Si lo tuviera en Word, lo hubiera podido simplemente recargar. Bueno, no importa, vamos aquí. Está hablando de que ha construido su método y no va a exponer sus reglas. Fijaos, en esta página está muy fácil porque fue el primero, el segundo, el tercero, etc. La página 47, los antecedentes o lo que está antes lo leéis vosotros, si no lo habéis leído, y vamos directamente a la regla. Él dice que bueno, que es necesario partir con orden y para poder construir algo bien hecho. Hace también algunos símiles con la arquitectura, ¿no? Bueno. Ah, mira, ahí está Andrés también, lo he visto. No los veo porque estoy ¿dónde estoy? Ahí está María José, muy bien. Estoy aquí con... Bueno, muy bien. Dice lo siguiente, estas son las reglas del método. Es simpático leer lo que antecede, porque es una manera de introducirlo y además, bueno, pues familiarizarse un poco con la manera de escribir del autor. Dice, la primera regla, dice, y esto es muy, muy importante, recomiendo que lo subrayéis, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan claro y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Voy a leer las tres, hay cuatro, pero ya veréis por qué yo digo que hay cuatro, pero de momento voy a leer estas tres y vuelvo al principio. La segunda regla, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento más compuestos,
e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y el último, este sería el cuarto, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Bueno, estas son las 4 reglas del método. Vamos a comentar. La primera es esta, se conoce como la regla de la evidencia. Es una de las maneras, ¿no?, de conocerlo. La regla de la evidencia. La segunda, la regla del análisis. La tercera, la regla de la síntesis. Y la cuarta, la regla de la enumeración. Bueno, el último, que dice último, regla de la enumeración. Bueno, fijaos, si lo que se trata, lo que busca Descartes, es precisamente evitar el error. Aquí tenemos que hilar muy fino, muy fino. Ya habíamos dicho que el problema del error no es que no tengamos, el error se produce no porque no tengamos la capacidad adecuada, o sea, la razón o el sentido común, sino porque no lo usamos bien. Y recordad que él había dicho que había concebido un método que lo juzgaba en el cual él había llegado a unos progresos muy importantes y que nos lo exponía por si nos podía servir para algo. Dice, en cualquier caso, leer esto o conocerlo no le va a hacer mal a nadie, ¿no? Y entonces estas son las reglas, fijaos. No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente, bueno, nos quedamos en la evidencia. Si nosotros solo juzgamos, o sea, construimos un enunciado con algo evidente, no nos vamos a equivocar nunca. Por ejemplo, pero esto no es en Descartes. Descartes lo podría criticar esto. Es evidente que hoy es miércoles. No tengo que demostrar nada. Es verdad que hoy es miércoles porque es evidente. Ahora, ¿por qué es evidente? Bueno, para Descartes podríamos estar hasta soñando, ¿eh? Y no ser miércoles realmente. Pero vamos a ver qué quiere decir la evidencia. Lo evidente, me voy al final, dice, es aquello que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu que es imposible ponerlo en duda. ¿Qué significa se presenta de una manera clara y distinta? Quiere decir, claro quiere decir inmediato. Aquí estamos hablando de algo, esto es muy técnico, esto que voy a explicar, pero vamos a intentar luego movernos con ello. Lo claro es lo evidente es lo inmediato. O sea, lo que se obtiene mediante intuición. Estamos hablando aquí en Descartes de intuición intelectual. Vamos a ver, en filosofía, y sobre todo en la filosofía, en la filosofía moderna, la intuición es sinónimo de conocimiento inmediato. Por ejemplo, yo tengo un vaso. El modo como percibo este vaso es algo inmediato. No hay nada entre el vaso y mi mano que lo está a través del sentido del tacto, pues lo está percibiendo. Conocimiento inmediato es aquel que no requiere, como su nombre indica, una mediación. O sea, el conocimiento inmediato no es aquel que es resultado de un proceso deductivo, porque entonces no es inmediato. Eso no quiere decir que el proceso deductivo, pero Descartes estaba hablando de la intuición inicial. Por ejemplo, en lo que nosotros hemos estudiado, cuando hablábamos de Parménides, por ejemplo, es evidente que el ser es. O sea, ¿qué quiere decir? El principio de identidad es evidente, porque es en el cual se van a apoyar las demás reglas y los demás principios, las demás reglas, ¿no? Entonces, precisamente lo evidente no requiere ser demostrado, porque va a ser, al contrario, va a ser la base de ulteriores demostraciones. Es evidente que el ser es, o sea, que el ser es igual al ser. Es evidente que A es igual a A. Eso no requiere demostración. Es evidente que yo toco este vaso, lo percibo a través del tacto. En la filosofía moderna,
podemos hablar de dos tipos de intuición. La intuición, que es la base del conocimiento para Descartes, que le vamos a llamar intuición intelectual. Y por ejemplo, en el caso del empirismo, nos vamos al máximo exponente, a David Hume, la única evidencia es la evidencia de los sentidos, el de la percepción. Eso es lo evidente. Los sentidos tienen ese contacto directo que hay con las cosas, con aquello que las cosas, vamos a decir, nos provocan o nos producen. Eso es la evidencia. Conocimiento inmediato. No, y esto es lo que se llama intuición. Por favor, no hagamos ningún tipo de analogía con el lenguaje ordinario, con el lenguaje de comunicación. No estoy hablando de tengo una intuición o personas intuitivas. Estoy hablando que vamos a considerar intuición un conocimiento inmediato. Y esto es importante en todo el pensamiento moderno, porque también para poder entender Kant. Entonces, lo evidente es algo que se conoce por intuición, intuitivamente. Repito, una intuición intelectual. Entonces, si yo solo juzgo, o sea, solo me pronuncio sobre aquello que es evidente, no me voy a equivocar nunca. O sea, es una regla muy importante. Fijaos. Ah, bueno, pero es que hay muy pocas cosas evidentes. Bueno, no importa. Lo que Descartes está, digamos, diciendo es que es posible sostener la verdad. Aunque fuera solo una verdad, ya se refuta al escepticismo, de cualquier tipo de escepticismo, le dice que no, es imposible conocer la verdad. Para Descartes es posible conocer la verdad y va a poner, el sistema filosófico de Descartes es muy pequeño, por decirlo así, es como una estructura a veces podría hasta decepcionar a simple vista. Sin embargo, a partir de aquí se pueden descubrir muchas cosas. Me vais a hacer preguntas si no entendéis. Entonces, la regla de la evidencia significa, yo puedo considerar como verdadero lo evidente. Esto está expresado de una manera negativa. No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Que lo es. ¿Qué es lo evidente entonces? Lo que es claro y distinto. ¿Qué quiere decir claro? Inmediato, distinto, separado de. O sea, lo contrario de distinto es lo complejo. Por eso será importante la segunda regla. Pero justamente para no equivocarnos debemos evitar la precipitación y la prevención. ¿Qué es la precipitación y la prevención? Son los criterios de verdad. Bueno, la prevención son los prejuicios. Si yo parto de prejuicios, ya tengo, como su nombre indica, un juicio previo realizado, entendiendo como juicio el acto, como lo distinguen los clásicos, de afirmar o negar. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar la prevención, que son los prejuicios, y la precipitación, o sea, juzgar antes de tiempo, del atropellarnos. Fijaos que en la investigación científica a veces se han cometido errores de prejuicios y de precipitación. O sea, esto no es una cosa, digamos, que se le ocurre de paso a Descartes, es verdad. Si nosotros analizamos muchas verdades científicas, se ha ido descubriendo a lo largo de la historia que se ha tomado como verdadera algunas verdades que no han estado sólidamente fundadas. ¿Cuáles son las causas? La prevención, o sea, los prejuicios. Fijaos, por ejemplo, un prejuicio creacionista hace construir una física con una base totalmente endeble. Más la doctrina de la causalidad que asume la escolástica medieval, que es la doctrina de la causalidad aristotélica, que tiene, pero asumida por el cristianismo, tiene una base creacionista.
Y entonces nosotros entendemos el mundo como creado por aquel motor inmóvil en el fondo, que luego se lo dota de los atributos del Dios cristiano o judeo-cristiano. Bueno, se parte de ese prejuicio y no se discute nunca ese prejuicio. Tendrá que llegar Isaac Newton para decir, no, un momento. Nosotros, como Isaac Newton, por otra parte, tiene una base empirista muy importante, es inglés y está influenciado por el empirismo de David Hume y de los antecesores, dirá que lo único que nosotros podemos percibir por los sentidos es que hay un antecedente y un consecuente. A partir de ahí, tendremos que, le podemos llamar al antecedente causa y al consecuente efecto, pero no hay una relación de causalidad intrínseca en el fondo. Por ejemplo, si yo veo humo a lo lejos, en el campo, digo, mira, ahí hay un incendio, ¿no? Pues ese sería un error tremendo. ¿Y qué tal si es simplemente una cortina de humo, estas bombas de humo que se ponen para ocultar algo, o simplemente están haciendo una celebración que producen un humo artificial? No siempre que hay humo, que yo percibo humo, hay un incendio. Es la costumbre la que nos lleva a decir que cuando hay humo hay un incendio. Entonces, hay que comprobar los efectos y hay que comprobar las consecuencias de esos efectos. Y Newton preferirá hablar de efecto, consecuencias o causa en la medida que es una consecuencia de un determinado efecto que hay que comprobar empíricamente. Bueno, yo me he ido a la siguiente cuestión. Cómo los prejuicios muchas veces evitan un juicio verdadero. Giuseppe Peano, un matemático turinés del principio del siglo XIX, demuestra que la expresión una curva admite una y solo una tangente no es adecuada. Y construye la famosa curva de Peano, que es una curva que no admite ninguna tangente, por poner un ejemplo. Entonces, quiere decir que hemos admitido ciertas verdades científicas que están de una manera acrítica, inadvertidamente, por supuesto, porque hemos sido víctimas de los prejuicios y también de la precipitación. ¿Cuántos científicos saltan pasos en investigación y formulan algunos enunciados que luego se descubren que son endebles? Sin contar con los fraudes, ¿no? Esto ha pasado mucho, por ejemplo, en las consecuencias de la teoría de la evolución, la manera de estudiar, relacionar los diversos fósiles. Ha habido fraude, el famoso fraude de la mandíbula de Maurer, creo que es uno que inventa, se falsifica una mandíbula para cubrir un hueco en el diagrama de la evolución. Pero en cualquier caso, muchas veces, yo mismo, por ejemplo, cuando era joven, nos enseñaban en antropología que el neandertal estaba completamente extinguido cuando aparece el Homo sapiens. Y luego los datos posteriores parece que coexistimos. Cosas de este tipo. O sea, que a veces es simplemente, si faltan datos, se intenta de todas maneras cerrar la teoría cuando en realidad no era suficiente los datos que había. Esto significa que, primero, aceptar como verdadero solo lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Lo claro, o sea, lo inmediato y lo, vamos a llamar, distinto. Y luego evitar estas cuestiones de la precipitación y la prevención. El tipo de evidencia, hay mucho que decir de esto, lo que pasa es que yo voy a resumir. Claro. El tipo de evidencia que demanda Descartes a los enunciados científicos es la evidencia de las matemáticas. Descartes es un matemático fundamentalmente, así como en el siglo siguiente, pues Newton es un físico. Por cierto, Newton tiene una obrita que se llama Reglas del razonamiento en filosofía, y está hablando de física. A la física se le llama todavía filosofía. Entonces, él aplica el tipo de evidencia matemática. Bueno, entonces, aquí va a aparecer la palabra duda,
casi por primera vez, bueno, no, al principio ha aparecido en la autobiografía intelectual, cuando dice, me embargaban tantas dudas y errores y demás. Justamente, si yo sigo estas recomendaciones, por decir así, que hay en esta regla, no va a haber ninguna posibilidad de ponerlo en duda. Tiene que ser de alguna manera, ser filtrado por esta duda en tanto método. Este tema se llama la duda como método. Estamos en la segunda parte del tema. Quiere decir que la duda, que ya hablaremos todavía un poco más, que yo considero que es una duda real y existencial, también se puede utilizar como método para comprobar la solidez de esos enunciados científicos. Entonces hay que someter a esa duda cartesiana que él propone los enunciados para ver si realmente se sostienen. Y hay que tener en cuenta en ese filtrar si verdaderamente son evidentes, si no se han filtrado elementos de prejuicios y si no es algo confuso o complejo. Muy bien. Segundo, cuando la inteligencia, habla del espíritu, se dirige o tiene que conocer, tiene que emitir un juicio científico, construir un enunciado científico respecto de algunas cuestiones, lo primero que tiene que hacer es dividirlo, o sea, analizar. En cuántas partes fuere posible y en cuántas requiriese su mejor solución. Yo cuando estudiaba matemáticas en el bachillerato, bueno, incluso a los inicios del bachillerato, siempre la fórmula que seguíamos era, nos daban el problema, el primero poníamos, en Argentina se decía planteo del problema, o sea, planteamiento del problema. Bueno, lo que había que hacer es desglosar el problema matemático que se nos presentaba, sus partes. Esas partes hay que ordenarlas. O sea, digamos que hay como un desmontaje. Luego se ordenan. El tercero era conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos. Los más simples son los que, precisamente, el resultado del análisis o de la división, como dice esta regla, es descomponer ese todo complejo en sus partes simples. Porque la intuición de la primera regla o sea, la evidencia solo se aplica a la parte simple. Luego, si una vez que yo vuelvo a recomponer esa evidencia del compuesto, del complejo, se va a heredar o se le va a aplicar la evidencia de cada una de sus partes simples, ¿no? Entonces, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, incluso suponiendo un orden entre los que no se proceden naturalmente. Bueno, se los puede ordenar intelectualmente. Y por último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Aquí está Marisa, es una de las personas, no fue la única, que estuvo en una especie de un cursillo de lógica que introdujimos en una de las ediciones anteriores, y la menciono porque era muy buena alumna de lógica. Y entonces, por ejemplo, cuando había que demostrar una conclusión a partir de unas premisas, ¿no? Premisas es aquello de lo que se parte para poder llegar a la conclusión. Si había 5 premisas, para que yo llegara a esa conclusión tenía que utilizar las 5. A veces ese ejercicio de deducción da un resultado positivo, pero me he olvidado la tercera. Entonces no, porque me he dejado una en el camino. Lo que se trata es de que hay que proceder. Primero, analizar, o sea, analizar, ordenar, y luego volver en esa ordenación se vuelve a montar las distintas partes del todo complejo sin olvidar ninguno. Esto es lo que quiere decir. O sea, es el método de la matemática y de la lógica. Bueno, y aquí está la segunda parte. Lo podéis leer completo, pero en síntesis
seguramente me vais a hacer preguntas, porque sí que me gustaría que se entendiera, ¿eh? Entonces, como no sé hasta dónde he sido claro y me he sabido expresar, entonces, con vuestras preguntas yo podré afinar el asunto. Entonces, la segunda parte del discurso del método trata acerca del método para llegar a la verdad. Enuncia las 4 reglas: la regla de la evidencia, la del análisis, la de la síntesis y la de la enumeración, que yo le llamo. Esta obra se corresponde con otra amplia, amplísima, que se llama Reglas para la dirección del espíritu, que está escrita en latín, la regulae, regulae, o sea, el primer sustantivo del título. Y son 20 y tantas, ¿eh? O sea, cada una de ellas se puede dividir. Entonces ya es hilando muy fino. Ya he dicho yo que el discurso del método es una especie de programa también. Es una síntesis, pero es una especie de programa. Lo que aquí vais a ver tan sintético y eso va a dar lugar a otras obras suyas amplias. Así como la cuarta parte del discurso, que todavía no hemos llegado, da lugar a las famosas meditaciones metafísicas. Bueno, acordaos que hemos hablado del capítulo segundo para las preguntas. Tercera parte. Bueno, aquí va a hablar de la moral. Aquí nos va a exponer la moral. Nuevamente hace estos símiles, este símil arquitectónico, ¿no? Por último, como para empezar a reconstruir el alojamiento donde uno habita, no basta haberlo derribado y haber hecho copio de materiales y de arquitectos, o haberse ejercitado uno mismo en la arquitectura y haber trazado además cuidadosamente el diseño del nuevo edificio, sino que también hay que proveerse de alguna otra habitación donde pasar cómodamente el tiempo que dure el trabajo. Así pues, con el fin de no permanecer irresoluto, esto es muy importante, en mis acciones, mientras la razón me obligaba a hacerlo en mis juicios, y no dejar de vivir, desde luego, con la mejor ventura que pudiese, hube de arreglarme una moral provisional, que no consistía sino en 3 o 4 máximas que con mucho gusto voy a comunicaros. A ver, mientras, como él quiere, la filosofía suya no es solo una filosofía abstracta, es una filosofía también que es consciente que es una filosofía de la vida. Yo creo que siempre la filosofía ha sido una filosofía de la vida. Entonces, mientras yo estoy en este proceso de búsqueda, algo, sobre todo de la moral o ética, yo los tomo como sinónimos, ética o moral, mientras yo doy con una moral sólida y definitiva, tendré que tener unos principios básicos provisionales para poder organizar mi vida, ¿no? Del mismo modo que si yo quiero reformar mi casa o me quiero construir otra casa, me tendré que buscar un lugar para vivir mientras tanto. Esto es lo que... O vivir entre medio de la reforma. Yo conozco gente que está reformando su casa, también se queda vivir ahí. Bueno. Y entonces, estas son las máximas de la moral cartesiana o moral provisional. Para distinguir de las reglas, unas son las reglas y otras son las máximas. Cuando hablamos de la máxima, son de la moral. Las voy a leer, por supuesto, las 4. Porque dice 3 o 4, me llama la atención esto. Son 4. Si fueran 20 o 21, pero es que son 3 o 4. ¿Son o 3 o son 4? Son 4. Una manera de hablar. La primera. No olvides que Descartes es un poco un rompedor, ¿eh? Es una persona que pone en tela de juicio todo y prácticamente empieza de cero o intenta empezar de cero. Vamos a leer la primera regla. Dice, la primera fue seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservamos con firme constancia la religión en la que la gracia de Dios hizo que me instruyeran desde niño, rigiéndome en todo lo demás por las opiniones más moderadas y más apartadas de todo exceso que fuesen comúnmente admitidas en la práctica por los más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir. Esa es la primera máxima. Yo recuerdo, bueno, me ha pasado más de una vez con alumnos, sobre todo más jóvenes,
no adolescentes, pero jóvenes, incluso hace muchísimos años también adolescentes, pero jóvenes de los primeros cursos de carrera, y se quedaban como desilusionados, porque el joven, como le encanta todo lo que sea romper, demoler, y bueno, y a mí también, y eso que no soy tan... tengo una tendencia a que las cosas que no sirven se rompan, pues se quedaban muy desilusionados, ¿no? Pero este no era que parecía que era uno que iba a poner todo en tela de juicio y de repente hace esta confesión: seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando con firme constancia la religión en la que la gracia de Dios me hizo metida desde niño, y en lo que no estaba aquí me regía por las opiniones de las más moderadas y apartadas de exceso. Entonces yo, cuando explico a un autor, lo defiendo, es como si fuera el autor. Y entonces cuando me hacían preguntas, era ya como hubiera respondido Descartes, en el fondo, ¿no? Y entonces protestaban mucho por esto, no les gustaba. Qué barbaridad, este hombre entonces es un acomodaticio, es una persona que realmente se adapta. Y yo preguntaba, ¿y es que vosotros no seguís las leyes y las costumbres de vuestro país? Lo de la religión y todo eso incluso se podría meter aquí. ¿Es que no seguís estas reglas, las leyes? Me miraban. Claro que las seguís, porque si no, no estaríais aquí. Si no respetarais las leyes, estaríais preso. Ni siquiera estaríais en la universidad, porque la universidad te hubiera expulsado por no seguir las normas. En todos los centros educativos hay un reglamento de régimen interior que regula las conductas y los comportamientos y demás. Entonces, lo que hace Descartes, no olvidemos que estamos hablando de una moral provisional. Todos los que estamos aquí cumplimos con las leyes de costumbre, por lo menos en apariencia, ¿eh? Por lo menos en apariencia. Porque si infringimos flagrantemente las leyes, no tendríamos libertad, estaríamos de alguna manera impedidos, estaríamos presos, estaríamos inhabilitados, o simplemente estaríamos rechazados por el grupo porque no tendríamos ningún grado de credibilidad. Entonces, esto dice, es la primera máxima. Bueno, vas a hacer cambios, pero bueno, en principio tendrás que respetar las leyes y las costumbres de donde vives. No solo las leyes, también hablamos de costumbres, porque las leyes son las que están sancionadas y promulgadas, pero las costumbres no siempre no están sancionadas y promulgadas, y no hay castigos reglados. Por ejemplo, si yo no saludo a mis vecinos, nadie me obliga a saludar a mis vecinos. Ahora voy a tener fama de ser maleducado y grosero, ¿eh? Ahora, no me van a denunciar por no saludar a los vecinos, no voy a tener una sanción. Es peor, puedo tener una sanción peor que las leyes porque las leyes dicen, el que hace esto va a tener una multa de tantos a tantos euros, va a tener una pena de prisión de tantos a tantos meses o años. Ya sabéis que si es menos de 2 años y no tiene antecedentes, no ingresas en prisión. Está todo reglamentado y es una garantía, porque además ese juicio lo hace, supone que en condiciones normales, pues ha sido emitido con un juez donde has tenido derecho de defensa y demás. Entonces, pero las costumbres son peores, ¿eh? Las costumbres son peores, porque si eres un grosero y un mal educado, te pueden coger manía, alguien se puede aprovechar de eso y un día aparece con una pintada en la puerta de tu casa, ¿eh? O qué sé yo, cuando se infringen normas, costumbres, suele haber un cierto linchamiento, menor o mayor, depende de las costumbres que se han infringido. Por ejemplo, de una chica que se viste, hoy en día hay mucha permisividad en cuanto a la vestimenta, pero en mi época, pues depende de cómo te vestías, podías ser considerada pues una mujer de la vida, una fulana, qué sé yo. Y desde luego te iban a insultar y te ibas a hacer una fama pésima, ¿no? Cuando la ley no sanciona cierto tipo de vestimenta. O sea, la sanción del grupo cuando se incumplen las costumbres es muchísimo más grave, porque además no tienes defensa, ¿eh? Un bulo que se lanza sobre ti, ¿eh? Una calumnia, tú no tienes ninguna defensa, sin embargo vas a pagar las consecuencias. Entonces, él dice, seguir las leyes y las costumbres, que es importante que tengamos en cuenta porque en algún momento que entremos en la cuestión de la moral o de la ética, no sé si este año lo haremos, a fondo, digamos, tenemos que distinguir el tipo de normas por las cuales regimos nuestra conducta. Algunas son leyes,
y otras son simplemente pautas de comportamiento del grupo. Que repito, que es, ojo, que son a veces más severas, más irracionales, y solemos ser, y no tenemos defensa posible, porque no hay un juicio. Un juicio, digamos, un proceso judicial. Y luego cuando se dice, rigiéndome en todo lo demás, por bueno, la religión la meto dentro de las leyes y las costumbres, por supuesto. Rigiéndome en todo lo demás por las opiniones más moderadas y más apartadas de todo exceso que fuesen comúnmente admitidas en la práctica por los más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir. Bueno, hemos siempre valorado mucho la ética aristotélica, y uno de los elementos de esta ética aristotélica es justamente la equidistancia entre los extremos. Lo que para él la prudencia es la equidistancia entre los extremos. El extremo positivo, negativo, cada uno luego le pone positivo o negativo lo que quiera, y siempre suele ser moderado, es decir, la recomendación, digamos, que sea equidistante de extremos. Yo muchas veces digo, no es que Aristóteles nos proponga una ética, una moral centrista, ni fu ni fa, ni izquierda, no, sino una moral de superación de extremos, y yo dibujaba un triángulo en donde precisamente en la parte superior del triángulo, el ángulo superior, superaba los dos extremos, pero estaba equidistante, porque es una equidistancia de superación y no de mediocridad, o de medio pelo, o de centro, cosas por el estilo, ¿no? Esto está presente también en la dialéctica, por ejemplo, de Hegel, incluso en la de Marx. En la lucha de clases, que se ha súper mal entendido, cuando, digamos, no se trata de que una clase aniquile a la otra, sino que se llegue a un estadio superior, que se liberen unos y otros, porque cuando no hay explotados, tampoco hay explotadores, ¿no? Y entonces, los extremos de explotado-explotador, en una sociedad justa e igualitaria, desaparece. Entonces se libera no solo el explotado, sino también el explotador, porque el explotador, para colmo, es doblemente censurable éticamente, podríamos decir, dentro de la terminología aristotélica, doblemente infeliz, porque no solo hace daño a los demás, sino que también, aunque no lo sepa, se está haciendo daño a sí mismo, porque se está envileciendo. Bueno, o sea, que esta ley, yo defendía esta ley, ¿eh? Yo la defiendo, esta máxima, perdón. Sigamos. A ver dónde está la segunda. Mi segunda máxima, luego hay consideraciones, ¿eh? Eso ya la leí. Mi segunda máxima fue hacer en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera, y seguir tan constante en las más dudosas opiniones, una vez determinado a ellas, como si fuesen segurísimas, imitando en esto a los caminantes, que, bueno, ahí se ha terminado, pero imitando, pero continúo. A los caminantes que, extraviados en algún bosque, no deben andar errantes dando vueltas por una parte y otra. Bueno, que no hay que caminar a lo loco, sino que hay que tratar de ir en dirección recta, porque en algún momento voy a salir. Lo que no voy a salir de esa maraña va a ser dando vueltas. Puede ser que tenga mala suerte y coja el camino más lejos. Voy a salir, voy a tardar más, depende. Pero de todas maneras hay que tomar una decisión y apostar. Pero ir siempre en línea recta. Fijaos una cosa que por otra parte ha dicho al principio, cuando habla de construir. Mirad, dice una frase que yo quiero que la subrayéis. Cuando dice, al principio de todo, dice algo que no se puede permanecer irresoluto en mis actos como los podía hacer en el pensamiento. Ahora lo tenemos. Hay que... sí. Mientras, así, pues, con el fin de no permanecer irresoluto en mis acciones, mientras la razón me obligaba a hacerlo en mis juicios, fijaos, esto quiero que lo tengáis en cuenta, y no permanecer irresoluto en mis acciones, mientras la razón me obligaba a hacerlo en mis juicios. Lo voy a relacionar con la segunda. A ver, yo puedo abstenerme. ¿Qué es permanecer irresoluto? Abstenerme. Preguntan, oye, Eduardo, ¿tú crees que
la causa de del, qué sé yo, de la mutación, no sé qué, de este virus. Le digo, no lo sé, me quedo tan ancho, no lo sé. O sea, desde el punto de vista de la razón, y sobre todo relacionado con las verdades científicas, yo puedo decir no sabe, no contesta. Además, es prudente no responder a algo a la ligera. No nos acordemos de las reglas del método. Sin embargo, en mis acciones no puedo abstenerme. Por ejemplo, imaginemos unas elecciones políticas, cualquier cosa, a la Comunidad de Madrid, al Estado, lo que sea. Entonces dudo, ay, no sé a quién votar. No sé a quién votar. Bueno, no sé, igual ni voto, me abstengo, no voto a nadie, o voy y voto en blanco. Bueno, y en esas dudas, viene el día de las elecciones y la propia realidad se me impone. O voto o no voto. Si no me he quedado en casa, yo no he podido permanecer continuamente en esa indefinición. Si me quedo en casa es que me he abstenido. Si no lo tengo claro, en algún momento, cuando yo voy, cojo la papeleta, ¿qué hago? Meto esto, lo voy a meter en blanco. La realidad nos va a exigir no permanecer irresoluto o en la acción. Me acuerdo, bueno, vamos a hablar del tema, no voy a sacar el tema, estamos hablando de la ley del aborto, por ejemplo. Una señora, una chica, se queda embarazada y empieza a contemplar la posibilidad del aborto. No estoy entrando en el tema, ¿eh? Los pros, los contras, habla con uno, habla con otro, dudas. Llega un momento que como no se decida, ya la realidad, la vida va a decidir por ella, porque a no ser que cometa un delito. En España, si te pasas unos determinados plazos, ya no vas a poder abortar, sin cometer un delito. Entonces, la vida es esto, la vida es esto, las acciones, el ámbito de la acción, es el ámbito de las conductas morales, de la conducta, no puedes abstenerte, porque aún la abstención es ya una acción. Yo me quedo callado. Mi hijo ha cometido no sé qué falta o cosa que no me gusta. Se lo digo, no se lo digo, lo reprendo, no lo reprendo, hablo con él o no digo nada. Bueno, si no digo nada, no es una abstención, es simplemente que es una acción de coger los hombros, mirar para el otro lado y no intervenir. Espero que me estar explicando bien. O sea, que no podemos permanecer irresolutos, no podemos permanecer, suspender la acción, porque hay que actuar, hay que comer, hay que dormir, hay que convivir, hay que votar, hay que comprar, vender, no sé. Sin embargo, desde el punto de vista de la razón teórica, que le llamará Kant después, yo puedo suspender el juicio. Mire, perdón, yo no sé, no tengo elementos suficientes, por lo tanto no voy a decir nada, porque si digo, lo más seguro es que meta la pata. Muy bien. Estábamos en la segunda. La segunda era, pero fijaos que aquí hay un principio de permanencia. Vais a ver que en esta moral provisional hay atisbos de una gran permanencia. La primera, llegar hasta el final. Si es necesario, cambiar el rumbo, pero llegar hasta el final. A mí me parece que es una máxima de coherencia, de consecuencia, de carácter. Si yo tomo una determinación, es que hay gente que toma determinaciones de una manera muy ligera y que además, como eran decisiones ligeras, abandonan al poco tiempo. Pues no, señor. Pues no, señor. Yo esto lo he visto mucho en la UNED, que a veces es una universidad que estudia gente joven, pero también estudia gente segundas carreras, o a veces una segunda oportunidad, porque había una manera de hacer un curso de acceso para mayores de 25 años y la gente, y con eso podía entrar aunque no tuviera el bachillerato y la selectividad. Muy bien. Luego era muy difícil y mucha gente renuncia porque es un tipo de estudio bastante áridos, como un poco la soledad del corredor de fondo, y la gente abandonaba. Y yo me acuerdo que como profesor muchas veces decía, vamos a ver, si es cuando tomaste esa decisión
estabais convencidos y realmente los argumentos son sólidos, ¿por qué no sois consecuentes? Es que no tuvisteis en cuenta que os iba a resultar difícil, no tuvisteis en cuenta que a veces estudiar solo es tedioso y duro, pero por favor, esta decisión, siempre yo decía, recordad que era buena, sed consecuentes. Hay que trabajar mucho en eso con los estudiantes. Es como si alguno de vosotros decidiera estudiar una carrera, por ejemplo en la UNED. Hay gente, yo sé que está haciendo cursos senior en la Autónoma, también hay en la UNED, la Universidad Senior. Bueno, eso es una cosa, pero hay gente que dice, yo me voy a estudiar una carrera. Yo creo que algunos de los que están aquí tienen una carrera y luego estudia otra ya de más mayor, además porque viene muy bien. Yo si tuviera que estudiar una carrera no tengo tiempo, pues estudiar, por ejemplo, a filología, lengua y literatura, porque me apasiona la lengua, me apasiona la literatura, pues sobre todo la lingüística, y yo sé, es una carrera súper difícil. Yo no creo que haya una carrera, para mí, criterio más difícil que estudiar una filología. Pues tiene las dos ramas. Es por un lado ciencia, la lingüística, y es un arte, que es la literatura. Pero si también recomiendo mucho, ¿por qué no estudias historia a los 50, 60, 70 años? Qué interesante estudiar historia sin presiones. ¿Y por qué una carrera y no hacer unos cursos? Por una razón muy sencilla, porque la carrera tiene un tipo de exigencia y vas a tener que cumplir con unos estándares que en los cursos es más laxo, aunque sea interesante y profundo. Y por lo tanto, si tú consigues un título de historia, por ejemplo, habrás pasado por una criba muy importante y habrás organizado muy bien tu mente y tu experiencia al respecto. Carrera preciosa. No estoy animando a que estudiéis. El otro día se lo recomendé a una persona de México, le digo, ¿y tú? Que ya te has jubilado joven, hay gente que ahí se jubila muy jóvenes. En la UNED van muchos prejubilados, estos que hay, que yo tenía alumnos prejubilados de Telefónica que tenían 48 años, imaginaos, pues estudiaron una carrera. Ya que estudian una carrera, estudia filosofía o historia, no vas a estudiar, qué sé yo, marketing y dirección de empresas. Puedes estudiar si te apetece, pero la otra te va a aportar unos conocimientos. Bueno, a esto vamos. Tomar una decisión es y ser constante. Cuanto mejor se tome la decisión, más posible ser constante. Es la regla, esta máxima no tiene nombre, pero vamos a llamar de la constancia, del compromiso. La tercera. Fijaos, nuevamente, mi tercera máxima fue procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y alterar mis deseos antes que el orden del mundo. Y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder, sino nuestros propios pensamientos. Bueno. Fijaos, nuevamente se disolucionaban mis alumnos. O sea, adaptarme, alterar mis deseos si es necesario antes que el orden del mundo. Bueno, nuevamente, esta máxima se podría interpretar como complementaria de la primera, aceptar las leyes de mi país y las costumbres más moderadas, porque lo que viene a decir es que antes de cambiar el mundo cambio a mí mismo, etcétera, etcétera. Eso no está mal, depende a qué se aplique. Bueno, esta es una especie de máxima de no beligerancia, le llamo yo, no está, porque realmente Descartes tuvo muchos problemas en su época y fue muy perseguido, de hecho se tuvo que ir, tuvo que exiliar. Como cuando hace alusiones a la religión y a los estudios de teología, porque se lo acusó incluso de estar contra la religión católica y demás. Bueno, para rescatar algo de esta máxima, no olvidemos que son provisionales, hay un principio dentro de lo que se llama la filosofía práctica, mejor dicho, la práctica filosófica. Yo di un cursito aquí que se llamaba Filosofía y Terapia o algo así, me parece, o utilizamos aquel manual, aquel librito, que a veces en la vida nos va mal porque es nuestra propia filosofía la que nos juega la mala pasada. Y no siempre hay que cambiar nuestro entorno, sino que a veces lo que tenemos que cambiar es nuestra propia filosofía.
Yo muchas veces he hablado con gente que te presenta un problema y yo me doy cuenta que el problema está en ellos. Y no, el entorno no se puede cambiar a veces. Por ejemplo, dentro de la problemática familiar, ¿no? Que vas a eliminar a tus padres, te vas a ir a tu casa. No, no. A lo mejor si tú cambias tu filosofía, podrás encontrar un camino de salida adecuado, ¿no? A veces la filosofía nos juega una mala pasada. Por ese lado yo podría, de alguna manera, relacionarlo con esta máxima. Por ejemplo, una filosofía del éxito, de la competitividad, de que triunfar es enriquecerse, que triunfar es poder tener una buena casa, un buen coche, que son aspiraciones legítimas, pero eso no es. Bueno, pues que luche por eso va a ser a lo mejor muy infeliz, porque va a estar buscando un éxito material, económico, visible, ser admirado por sus semejantes, ¿eh? Cuando realmente, y eso va a hacer que renuncie a muchas cuestiones de la vida para conseguir esos objetivos. Entonces, a veces lo que hay que cambiar es la filosofía. En este mundo acelerado, ese estrés que produce esta vida acelerada y competitiva trae muchísimos problemas y muchísimos problemas psicológicos y de todo tipo. Bueno, pero hay una cosa que me gusta mucho. En fin, dice, como conclusión de esta moral, se me ocurrió considerar, bueno, fijaos, 3 o 4 máximas, esta es la cuarta, ¿eh? Le llama conclusión, pero es la cuarta. Él ha dicho mismo 3 o 4, ¿eh? Como conclusión de esta moral, se me ocurrió considerar una por una las diferentes ocupaciones a las que los hombres dedican su vida, para procurar elegir la mejor, y sin querer decir nada de la de los demás. Esto ya ha dicho algo, ¿eh? En la primera parte. Pensé que no podía hacer nada mejor que seguir en la misma que tenía. Es decir, esta sería la cuarta máxima. Aplicar mi vida entera al cultivo de mi razón y adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, según el método que me había prescrito. Fíjate, esta máxima no es una máxima provisional. Yo la relaciono con la segunda máxima. Una vez que tomo una decisión, ir hasta el final, o por lo menos no abandonar demasiado pronto. Pero esta es, fijaos. Él expresa que va a aplicar su vida entera al cultivo de su razón. Esto, explicar mi vida entera no es provisional, ¿eh? Me voy a dedicar con alma y vida al cultivo de mi razón y adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad según el método que me había prescrito. O sea, esta es una máxima que dice, me voy a dedicar al cultivo de mi razón y voy a ser fiel al método que yo acabo de enunciar en la segunda parte y avanzar en el conocimiento de la verdad. Esto es nuevamente una profesión de fe filosófica. Filosófica en sentido amplio. Voy a dedicarme al cultivo de mi razón, o sea, al conocimiento, y a progresar en el descubrimiento o en la construcción, en el camino de la verdad, utilizando este método que me había prescrito, que es el decir, bueno, no me voy a, digamos, atropellar, ni voy a hablar con prejuicios, solo voy a aceptar como verdadero lo evidente, etc. Pero esto, independientemente que fueran otras reglas del método, a mí me parece una máxima moral y ética de primer orden. Porque la moral y la ética no solo tiene que ver con comportamientos relacionados con lo que a veces... No, la ética significa que cómo yo construyo mi persona y mi personalidad a partir de que, como diría Jean-Paul Sartre, yo nazco siendo con la posibilidad de ser humano, con la posibilidad de ser hombre, soy una pura existencia sin esencia, vacía, y voy a ir construyendo mi esencia a lo largo de mi vida hasta el último momento. Entonces, en ese camino de construir mi vida, yo debo emplearme a fondo, como de la mejor manera, como lealmente cada uno entienda, y no abandonar, y seguir siempre avanzando, segunda máxima. O sea, esto es una máxima para mí definitiva. Aplicar mi vida entera al cultivo de mi razón y adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad
según el método que me había prescrito. Esas son las 4 máximas. Yo dije que en cada una de las partes del discurso da lugar a otras obras. ¿Vosotros conocéis alguna obra de Descartes que nos presente una moral o una ética definitiva? Pregunto. Es una pregunta un poco retórica porque estáis, supongo, con los micrófonos silenciados, pero luego vais a hablar. No, yo estoy seguro que podéis pensar que no. ¿Sabéis por qué? Lo dejamos para el debate. No, la respuesta a esto la vamos a dejar para vuestra intervención. ¿Conocéis que Descartes había escrito una moral definitiva? Yo ya había anticipado, dicho que no. Pero voy a hacer una segunda pregunta. ¿Es posible llegar a una ética o a una moral definitiva? Lo dejamos para ese momento. Bueno, yo no sé si hacer un pequeño alto, porque nos vamos a meter en el cuarto, es una cosa muy seria. Yo creo que vamos a hacer un pequeño alto. Si no nos diera tiempo, este dato puede durar unos minutos y entonces de alguna manera me refiero a la cuarta parte. Si no nos diera tiempo, utilizaríamos un poco de la próxima clase, de la próxima sesión para terminarlo. Entonces, si os parece, 2 minutos, y es que me gustaría que ajustáramos las reglas las reglas del método y las máximas de la moral, por lo menos en un primer nivel de comprensión, porque ¿saben lo que pasa? Que los conocimientos lo que no se entiende, porque es muy difícil explicar esto en tan poco tiempo, nos va a servir de muy poco. Porque, a ver, ¿de qué os sirve saber que Descartes tiene 4 reglas del método, incluso poder decirla, y enuncia 4 reglas máximas de la moral, si no ha hecho mella en vosotros? Siempre digo que en este curso, y lo digo hasta el cansancio, siempre hay que llevarse algo a casa, ¿no? Si no, ¿para qué estamos? O sea, hay que meterlo en el haber de nuestra propia vida. Entonces, ¿para qué nos puede servir saber que hay estas 4 reglas del método, que pueden ser más o menos, da lo mismo? ¿Para qué nos puede servir hacer una reflexión sobre las máximas de la moral? ¿Solo para tener un conocimiento descriptivo de lo que es? No, porque a lo mejor nos puede ayudar muchas veces para entender cosas que están relacionadas con la ciencia, por ejemplo, que es tan importante hoy en día, tanto las ciencias médicas como la biología, las ciencias de la naturaleza en general, por el tema del calentamiento global, las ciencias económicas por el desarrollo de la economía, que la inflación, esto, lo otro. Es tan importante tener elementos porque hay que tomar decisiones. Y seremos más felices en la medida que seamos capaces de actuar con mayor racionalidad en todo. La ciencia no es solo para saber que yo conozco cuestiones de la ciencia, es para aplicarlas en la vida. Sobre todo, si además alguno es científico, pues una doble utilidad. ¿Y qué pasa con la moral? Bueno, ¿cuántas veces hemos dudado? ¿Por qué tener en cuenta siempre que nuestros actos no se pueden postergar ad infinitum, que en algún momento la no decisión es una decisión? Y por otra parte, la constancia. La constancia. La constancia en el estudio, en el conocimiento, en la vida. Otros días me decían, mira, tienes que hacer un poco más de ejercicio porque a tus años estás bien, pero qué pena. Sí, pero sé constante. Queremos tener calidad de vida, pues ahí hay que aplicar también la constancia. ¿Eh? Porque muchas veces lo que nos beneficia nos cuesta. Al principio se coge el hábito. Tienes que comer más sano. Yo procuro estas cosas, como cualquiera, pero bueno, a veces fallo, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo solo al conocimiento, sino también estoy conocimiento a la vida, a la constancia. ¿Eh? El no abandonar, el llegar hasta el final. Esto es una actitud filosófica de compromiso con uno mismo y con los demás, claro. La vida familiar, la vida de pareja, sobre todo parejas de muchos años, ¿cuántas veces ha habido que tirar para adelante? A veces no se entienden cosas.
no quiero parecer un predicador, pero bueno, para dar ideas de la importancia. Vamos a parar entonces un poquito, 2 minutos, y os escucho. Yo aquí me quedo, no me voy a ir. Voy a dejar de compartir momentáneamente para que poder veros la cara. No me gusta compartir porque no estoy viendo. Ahora mismo tenía en pantalla solo... Eduardo, Sí. espera un momentito antes de dejar de compartir. Es por técnica de presentación. Vete con el punzón donde pone arriba del todo, en la parte superior izquierda, descarte el curso del método. Al lado tienes un... No, más a la derecha, más a la derecha. A la derecha. Ahí tienes un mono de cómo representa. Arriba. Dale y pon página completa. Sube un poco arriba. Ahí, a la derechita, pon página completa, en vez de poner que te salga el lateral, y lo cual vemos nosotros todavía mejor. Ocultar barra lateral. Ocultar barra lateral. La de arriba al todo. Ya está. Ahí, perfecto. Ahora vemos la página mucho más grande y nos quitamos lo del lateral que no nos servía para nada. Eduardo, Se ha ido todo, ¿verdad? No te escucho, Eduardo. Tienes el micrófono apagado. Estoy hablando como muy bien. Entonces, quiero decir que ahora vais a participar y desde lo que no habéis entendido o lo que queréis ampliar, comentar, discutir de lo que hemos dicho. Hemos dicho cosas muy importantes, por eso si me voy a la cuarta parte, hay varias cosas abigarradas, íbamos a perder el hilo. Así que adelante. Bueno, si alguien desea tomar la palabra, que levante la mano. Muy bien, Edwin. Muy bien, Cristina, adelante. Y luego seguiría primero Cristina y posteriormente Andrés. Cristina, activa tu micrófono. Muy bien. me han quedado algunas preguntas. La primera es, yo no tenía como sinónimo a ética y a moral. Necesitaría, ¿en qué sentido? Para mí, la moral cambia mucho más a menudo, aún en el mismo país. En mi país, desde que yo era adolescente hasta hoy, que he entrado ya en la década de los 70, han cambiado muchas cuestiones morales. Sin embargo, los principios éticos, no, a mi entender. Esto me gustaría que me lo aclares. Muy buena pregunta. Mira, ya en otras etapas de este seminario, sobre todo
en la América Latina tuvimos, digamos que también esta cuestión, e incluso hubo un debate importante. Mira, es muy sencillo. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, pero esto no es palabra santa porque uno puede elegir, ¿no? ¿De dónde vienen estas? Voy a ser breve, pero, porque la pregunta es pertinente, pero voy a ser breve. Moral viene de mos moris, que es latín. Sí. Es decir, costumbres, entre Sí. otras cosas. Y ética viene de ethos, griego, que también quiere decir costumbres. O sea, bueno. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mira, Kant, cuando veamos Kant, cuando en la crítica de la razón pura, por ejemplo, va utilizando una serie de términos, hace una cosa muy interesante que dice, habla de intuición, habla de cosa, habla de todo lo que habla, dice, entiendo por sustancia tal cosa. O sea, nosotros los términos que vamos a usar, tu pregunta es muy pertinente, tenemos que ponernos de acuerdo lo que van a querer decir. Porque nosotros en filosofía estamos utilizando los términos del lenguaje ordinario. Decimos sustancia. Esa sustancia también la explica un químico, hay una sustancia en química, hay un señor que vende, qué sé yo, vajillas de cocina y puede utilizar de qué están hechas. Como precisamente la filosofía utiliza los mismos términos del lenguaje ordinario, hay que definirlos. Es más, si uno va a un diccionario, porque alguien se ha quedado con la palabra sustancia, o incluso ética y moral, y se va al diccionario de la lengua, te van a decir unas cosas. Pero si te vas al diccionario de filosofía, te van a decir otras. Hay que ir a un diccionario de filosofía, por ejemplo, el de Ferrater Mora. Esta es la primera cuestión. O sea que no importa tanto el nombre, sino a los que nos estamos refiriendo. Luego, en el uso del término, incluso desde el punto de vista de un ensayo, o incluso de una, no digamos nada de una novela, o en la conversación, solemos utilizar más la palabra moral en ciertos ámbitos y la palabra ética en otros. Por ejemplo, se dice ética profesional, no se dice moral profesional. Se utiliza, no, la ética, yo por ética esto no lo puedo hacer. No se dice por moral esto no lo puedo, pero se podría, pero eso. Pero por ejemplo, cuando hablamos de qué sé yo, uno que está educado en un colegio de monjas y le han dicho, eso, mijita, eso es inmoral. No va a decir antiético. No existe una palabra inético o antiético. Existe, pero no se aplicaría. Es inmoral. Y además la moralidad en ciertos ámbitos religiosos está relacionado incluso hasta con la sexualidad. Con la religión. Sí, la religión, pero aplicada incluso a la sexualidad. Parece que eres inmoral, una persona inmoral. Lo primero, si uno es pequeño, era una persona que transgredía normas de tipo relacionados con, era de dudosa reputación, relacionados con ciertas conductas. Entonces hay unos criterios prácticamente de pragmática que se llama, que es el uso del lenguaje. Sabes que la semántica, la sintaxis, la pragmática, el cómo se usa el lenguaje, y entonces no te puedo dar una respuesta exacta. Mayoritariamente, en filosofía, los consideramos lo mismo, mayoritariamente, con estas salvedades que yo te he dicho. Porque cuando Descartes habla de moral provisional, podría estar hablando de ética provisional. Y en Kant, cuando habla de moral autónoma y heterónoma, en la crítica son prácticas, está hablando de ética autónoma y heterónoma. Esto es lo único que te puedo decir, que los vamos a tomar, si me permitís, como sinónimo, sabiendo que hay matices. Que hay matices. Es que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque es que si no, bueno, yo tuve algún debate largo que duró, y duró porque, y hace poco ha vuelto a salir el tema y la misma persona ha vuelto a insistir. Bueno, pues yo, si no te importa, Eduardo, yo voy a insistir también. Sí, creo que uno de estos también fuiste, me acuerdo. Adelante. Y es que el comentario que ha hecho Cristina me parece muy pertinente. Ella ha hablado como que de la moral ha ido cambiando en el tiempo. Entiendo que habla de su país. Habla, o sea, ahora mismo incluso en distintos países la moral es muy distinta, lo que está permitido socialmente. Y ella ha hablado de la ética
como algo impermanente, o sea, que es algo permanente, quiero decir, que está en nosotros de la misma manera a lo largo del tiempo. Y yo no sé, cuando yo entiendo por moral más bien tema de costumbres sociales, y ética es algo interno nuestro de lo que sabemos que está bien y está mal. Y son dos conceptos, tú acabas de decir que es casi lo mismo, y para mí son dos cosas totalmente distintas. Aunque a lo mejor en el lenguaje de la filosofía sea así, ¿vale? Pero a nivel personal para mí son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Y cuando Cristina hablaba de la ética, me ha parecido entender como si hubiese una ética, no sé si universal, de todas las personas, de lo que sabemos que está bien o está mal, y todos sabemos que la ética de uno puede ser muy distinta a la ética del que tienes al lado. Te podría poner un ejemplo que, por ponernos radicales, que la ética de un votante de extrema derecha, el concepto de la ética puede ser muy distinto a un votante de la izquierda, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego abundando en este tema, hasta qué punto, no abundando, sino pensando, porque es un tema que salió bueno, en otra historia que estuve hace tiempo, hasta qué punto en nuestro comportamiento diario debemos regirnos por esta ética, por lo que nosotros consideramos que está correcto desde un punto de vista ético, que nos parece ético, priorizándolo incluso a la ley y a la moral, porque es que digamos que aquí habría tres niveles. Una cosa es la ley, las leyes que se supone que reflejan un sentimiento común de la sociedad de lo que está bien y está mal. Luego está la moral y luego está la ética personal, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos priorizar en nuestra actividad diaria, a un riesgo de que se nos mire mal, digamos, desde el punto de vista social, incluso que infringamos alguna ley en un momento determinado? ¿Hasta qué punto tenemos que tener en cuenta esas cosas? Me parece un tema importante y algo que yo creo que a todos tenemos en la cabeza, ¿vale? Muy bien, puedo decir que lo que tú has dicho podría cambiar. Donde dices ética, poner moral y se sostiene tu discurso y viceversa. Te aseguro que en esto, que va a estar grabado, podemos hacer un ejercicio y empecemos a sustituir. Donde tú has dicho ética y moral, sí, que las palabras... le damos la vuelta. Sí, lo entiendo perfectamente lo que dices. Por un lado. Por otro lado, bien. No, yo eso no te lo puedo discutir, que tú consideres eso, pero ojo, la ética, lo que sí voy a discutir un poco, que no podemos distinguir ética y moral como que una cosa es más permanente y otra cambiante, no, porque son cambiantes. No, yo en eso estoy de acuerdo también. Quiero decir, la ética puede cambiar, quiero decir, Sí. incluso en uno mismo, lo que yo hace un tiempo consideraba ético por circunstancias o porque la vida cambia, lo puedo considerar de una manera distinta. Pero ahora. cuando tú decías, es algo más de mí mismo, me das adentro, eso es pura metáfora, todavía es muy impreciso. Está bien, pero te aseguro, mira, el primero, esto es un temazo. Yo me voy a referir a uno de los grandes, bueno, hay dos grandes figuras importantísimas de la ética en la historia, una clásica que es Aristóteles, por supuesto, con los antecedentes de Platón, la otra es Kant. Tiene una obra entera, la crítica son prácticas, o sea, es una obra sobre la ética o la moral. Entonces, la ética kantiana, cuando hablas de la ética kantiana, que sería un tema, estás hablando de la moral kantiana. Y entonces, eso en alemán, además se dice, pues estamos hablando de problemas de traducción. Ojo que Sí. esto nos trae problemas. Entonces, vamos a tratarlo en Kant. Si tenéis un poquito de paciencia, porque, por ejemplo, es muy interesante, porque hay unos criterios que establecen cuando un acto es moral o ético, ya sabes que le doy como sinónimo, o no. Por ejemplo, si tú, por un azar de la vida, atropellas a una persona en la calle porque no la has visto, cometes un homicidio, luego habrá que analizar si eso fue un homicidio culposo o no, si tenías las luces en regla, si te detuviste ante un paso de cebra, si habías bebido o no, porque bueno, tú sabes que matar a una persona puede ser desde un homicidio simple, un homicidio culposo, asesinato con premeditación y alevosía, que puede ir desde que no te pase nada hasta la perpetua, la permanente revisable. Para eso está la justicia. Por otro lado, hay tres niveles, que a mí me sirve, esto ya no es de Kant, es mío, que te va a gustar o os va a gustar, pero en algún momento lo haremos, lo que yo le llamo la eticidad, la moralidad y la legalidad. Fijaos que además son niveles que no tienen por qué coincidir. Si nosotros consideramos que la moralidad
es muy importante, a mí me gustaría que no hablemos de la moralina religiosa de las monjas, sin ofender, que moral es costumbre, ¿no? Que ética también, pero vamos a quedarnos en costumbre. Entonces, muchas veces, si la legalidad sobre todo no es democrática, no emana de las costumbres. Por ejemplo, en la época de Franco había muchas trabas para el catalán y para el euskera. Sin embargo, hablar en euskera o en catalán es una cuestión moral. Es la costumbre del grupo al cual tú perteneces. Te están hurtando tu propia lengua, imponiéndote el castellano. Bueno, ahí se puede hacer este análisis. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista moral, tendríamos que hacer ciertas conductas, sin embargo, desde el punto de vista legal, no siempre la moralidad y la legalidad coinciden. Coinciden más cuanto más democráticas son el nivel legal de la legalidad, porque han sido promulgadas democráticamente y por lo tanto se tiene en cuenta la opinión de más gente y el bien común, ¿no? Bueno, ahí hay. Y luego hay una cosa que se llama eticidad. Enrique Dussel habla de una cosa que a mí lo conocí de muy joven esto y me sirve, que le llama el núcleo ético mítico. A lo mejor a eso apuntaba un poco Cristina. Hay como un núcleo ético mítico, pero que no tiene que ver con lo permanente, tiene que ver que hay como una base, es casi un concepto antropológico, de la antropología cultural y también de la filosofía relacionada con la antropología cultural. O sea, los pueblos tienen como una base ético-mítica. Se llama mítico porque digamos, está expresado no necesariamente de una manera racional, tiene que ver con eso, se llama la idiosincrasia de los pueblos. Eso sería el núcleo ético. De ahí emana una moralidad y de ahí podría surge una legalidad deficiente o no deficiente. Es un tema pero vamos a tener argumentos para poder discernir bastante el tema que viene. Simplemente creo que el tema que viene es la razón. Bueno, es el tema de Kant en el fondo, ¿no? No le he puesto Kant, pero que tiene que ver con esto. Entonces, Yo quiero. apunta, ¿Cómo se hace esto? lo que apuntáis ahora sí, lo que apuntáis que tiene tú es interesante a lo que apuntáis. Luego no tenemos más remedio que llegar a un acuerdo. A ver que cuando hablamos de la moral kantiana estamos hablando de la ética kantiana y viceversa. Ahora que queremos darle matices, se lo podemos dar bueno, otro más. A mí me Andrés, queda una pregunta, hola, pero no sé, doy paso a alguien. Una cosita, Andrés tiene la palabra. Sí. Andrés tenía... Ya. Con relación a la primera regla, a la de la evidencia. Es que no puedo. A la de evidencia, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede entender la intuición sin base en la experiencia? Y si es así, entonces, si el conocimiento, la evidencia es conocimiento inmediato, es intuición, depende de la experiencia, lo cual va en contra del método del que estamos estudiando, puesto que el método es deductivo y va en contra de la experiencia, que es el motivo por el que es perseguido por los filósofos empiristas. Luego, ¿no hay una contradicción? Muy buena pregunta. El método de Descartes se llama intuitivo-deductivo. Parte de una intuición y luego lo que estudiamos en la lógica, ¿no? Eso por un lado. Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, y con los empiristas. La intuición intelectual que nos propone Descartes solo se aplica a las matemáticas. Solo. Para la ciencia, concretamente para la física, la gran física, no podemos soslayar la experiencia. Experiencia entendido no en el sentido del lenguaje cotidiano, sino el conocimiento de los sentidos. Yo estoy de acuerdo. Ya lo decía Santo Tomás, fíjate, en la Edad Media, nada hay en el entendimiento que primero no haya estado en los sentidos. El nihil ex in intellectus quod prius non formis. Yo, en ese sentido, creo que no podemos ignorar a los empiristas. Lo que pasa es que los empiristas fueron un poco después de Descartes. Descartes tenía unos cometidos, ellos tenían otros, y el que va
a unir ambas cosas y va a poner estos dos elementos en comparación, va a ser precisamente Kant. Porque Kant es formado en el racionalismo, el racionalismo de Descartes tiene derivaciones, Descartes, Spinoza, Leibniz, y en la época de Kant, cuando él estudia, lo que impera en la filosofía alemana era la filosofía de Leibniz, digamos, sobre todo que la protagonizaba un discípulo de él, que es Wolff. Entonces, Kant es formado en el racionalismo de Leibniz y Wolff, al principio, tiene esa base. Y luego lee a Hume, le llega y lo lee, es muy interesante. Y dice una cosa Kant, amigo, dice, y luego nos cuenta, la lectura de Hume me despertó del sueño dogmático. O sea, de esa formación racionalista, es Hume la que despierta de ese sueño que le llama dogmático, porque según él, a pesar de todo, parte de dogmas, desde el punto de vista de la razón. Estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, yo lo estoy intentando explicar, el método cartesiano, que se puede luego aplicar a todo, pero partiendo de la base que es un método diseñado para las matemáticas. Que desde el punto de vista del método científico, la experiencia es insoslayable. Luego podremos ver en algún momento la clasificación de la ciencia, por ejemplo, de acuerdo a cualquiera de los filósofos de la ciencia contemporánea, y veremos que unas cosas son las ciencias formales y otras son las cosas de la ciencia empírica. Bien. Y después hay otra cosa que también veo que no considera, que son las sinergias. Yo creo que hasta él mismo llega a reconocer en algún momento en que si suma los átomos del cuerpo no aparece una persona. Es decir, que sumando los átomos que constituyen un cuerpo no parece ser una persona. Luego, también es una cosa que él consideró que no tiene en cuenta en el método y que es importante. Muy bien. Yo estoy de acuerdo, ya verás cómo yo opino, cuando veamos la parte cuarta, que el método, la filosofía de Descartes es fundamental, pero es pequeñita, porque ya empieza a patinar cuando plantea el problema de Dios, el famoso argumento ontológico. Muy bien. Muy bien. María José tiene... Cristina, tú habías Sí, no, pedido antes. Luego María José. Entre la segunda regla, la firmeza para seguir adelante, el compromiso, y la tercera, vencerse a sí mismo, ¿no existiría algún tipo de contradicción? Ya lo he dicho, claro, es que hay como dos reglas, una que realmente hacen mucho ruido, ¿no? La primera y la tercera, y otras que son como más permanentes, que son muy permanentes, que son la tercera, la segunda y la cuarta. Por supuesto que sí. Aparentemente hay una contradicción. Lo que pasa es que hay como unas máximas, digamos, máximas como de no beligerancia. Y bueno, yo no vengo aquí a cambiar nada, voy a ser un buen chico, no me voy a meter con nadie, cuando en la práctica no fue así. Estoy de acuerdo contigo. Yo te digo que eso siempre desilusionaba muchísimo, sobre todo a los jóvenes tan impulsivos y que todo lo querían cambiar. Y repito que ojalá sigamos siendo así de jóvenes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, María José, adelante. Sí, yo retomando un poco el tema de la moral y la ética y también un poco la pregunta que nos lanzabas al principio, ¿no? Sobre la moral provisional y si podía haber una moral que no fuera provisional, permanente. Yo creo que no puede haber una moral permanente. Yo creo que la moral, como la ética, utilizándolo en ese sentido más o menos como equivalentes, se construyen a la fuerza, se construyen socialmente, se construyen con acuerdos culturales. Por eso son movibles y no son permanentes. Entonces, yo creo que solamente hay determinados principios cercanos a lo que se podrían considerar principios éticos o morales que son estables y atentan contra la supervivencia del ser humano, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y que yo creo que son lo que podríamos llamar tabúes. Es aquello que preserva la tribu para que pueda seguir sobreviviendo sin caer en acciones que puedan ir en detrimento de su supervivencia, como por ejemplo el incesto. Son poquitos y estarían al servicio de la protección
del clan, de la tribu y en un plano más general de la sociedad. Pero el resto, y eso respondiendo a esto que vamos, es lo que yo pienso, yo creo que no puede haber una moral estable y permanente porque no hay manera de anclar los principios éticos y morales sin que estén en una urdimbre muy, muy estrechamente relacionada con lo cultural y con lo social. Muy bien. A ver, perfecto. De hecho, la pregunta era un poco retórica y además yo como no teníamos el diálogo directo, pues me anticipé. Yo preguntaba, yo le preguntaba a los alumnos en su momento, ¿alguien ha leído la ética o moral definitiva? Entonces empezaban, no, es que tal y cual, y buscaban. Ahora, si hubieran tenido en esa época móviles, hubieran buscado en Google dónde estaba la obra y tal. Y efectivamente, era un poco retórico, es casi una broma, porque a ver, en la tercera parte se habla de moral provisional, y la moral siempre es provisional. Es imposible escribir una moral definitiva, es imposible. O sea, por eso no la escribió, aunque hubiera querido, no la escribió. Así que estamos de acuerdo. La moral definitiva no existe, la ética o moral racional. Ahora, si esa moral que aparentemente emana de una sagrada escritura, bueno, las Sagradas Escrituras parece que son permanentes, pero ni siquiera, porque las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia en este caso, las Sagradas Escrituras nuestras, de nuestra cultura, pues están interpretadas continuamente, ¿no? O sea que los mismos curas consideran que una cosa es pecado o no. Por ejemplo, qué sé yo, en mi época, el pecado, cualquier atentado contra la castidad, por ejemplo, a tener relaciones sexuales matrimoniales, pecado. Pero había curas que ya en esa época decían que no consideraban que era pecado. Entonces, quiere decir que eso es una casuística que realmente es un poco no hay una moral en ningún caso, ni siquiera en la religiosa. Fijaos en el Islam, todas las interpretaciones del Islam que hay, ¿no? Y del cristianismo y del judaísmo. Esas serían ni siquiera éticas o morales que emanan de un pensamiento mítico, mágico-mítico, no racional, simbólico. De acuerdo contigo, sí, muchas gracias. ¿Qué más? Muy bien, ¿alguien más? Y un poco con lo que planteaba Rafa, en esto que él decía, bueno, cómo confrontar aquello que atenta contra una ética social y entra en conflicto con la ética personal, ¿no? Que es interesante. Claro, en la medida en que el pensamiento es más libre, ¿no? Y somos más dueños de la libertad de nuestros actos y de nuestro pensamiento, claro que yo creo que inevitablemente podemos confluir hacia un punto en el que hay un encuentro, ¿no? Un choque entre una moral colectiva que se ha construido en un acuerdo social que está basado en diferentes intereses y aquello a lo que uno opta por sí mismo y que se sale un poco del rango del acuerdo social, ¿no? Que me parecía interesante ese punto, la confrontación entre lo que puede ser la ética individual, subjetiva de uno, ¿no? La construcción que hacemos como individuo con nuestros parámetros, cuando eso entra en contraposición con un principio ético general de la sociedad. Creo que es inevitable y no podemos escapar ante eso. Otra cosa es qué hacemos con ello, ¿no? Someternos, sentirnos fuera del rebaño, en fin, esto ya da juego a muchas otras cosas, pero yo creo que es algo inevitable. Muy bien. Por poner un ejemplo un poco absurdo, me imagino que cuando, o sea, en la época estoy hablando de la época de Franco, cuando se empezaron a llevar minifaldas, por poner un ejemplo, moralmente estaba mal visto, pero éticamente creo que todos estaríamos de acuerdo en que era correcto que cada uno vistiese como quisiese, ¿no? Entonces es un ejemplo un poco tonto y habrá 50.000 ejemplos en la misma línea, o por poner ya una contraposición entre la ley y lo que se considera ético. O sea, aquí en España hemos tenido bueno, el tema de la ley Mordaza. Yo creo que actuar en contra de una ley que tú no consideras justa es un poco el concepto de la desobediencia civil, Claro. de alguna manera, ¿no?
Claro. Entonces, tener en cuenta esas cosas. Quiero decir que hay como yo entiendo, es que yo lo he visto siempre así, que hay 3 niveles: la ley, la moral y luego la ética personal, y saber cómo te sitúas ante esas 3 situaciones, ¿no? Entonces creo que es una reflexión importante. Claro. Y mantener la individualidad dentro de un colectivo. Si ahora lo vemos, ¿no? Con cosas incluso muy generales, lo que se denomina políticamente correcto, pues puede que algunos pensemos que someternos a esta especie de dictamen social en la que hay unos parámetros donde cabe lo políticamente correcto, es un error. Acudimos, sí, es un error o no, cada uno toma su decisión. Sí. Podemos acudir a someternos, digamos, a un poco al dictamen del colectivo, ¿no? O podemos decidir salirnos de ahí. Yo creo que es una decisión personal y ahí está la ética personal, ¿no? Cómo puede confrontar con lo que son los acuerdos éticos sociales, que son fluctuantes también. Eso también afecta al tema del respeto en un momento determinado. Quiero decir, o sea, tú puedes tener una ética personal, respetar a los otros, pero manifestar tu clara oposición en un tema determinado a lo que se considera políticamente correcto. Es una manera de actuar. Y esto ya lo enlazo con otro tema que ha explicado muy bien Eduardo. El tema, o sea, cuando se habla de la moderación, de buscar el punto medio como una virtud, es un tema que no tengo yo totalmente claro. Lo has explicado tú muy bien con la historia esa del triángulo, ¿vale? Como que digamos que desde 2 puntos opuestos, un punto superior y tal, que intenta, no sé si confluir. Es un tema que no tengo muy claro, como el punto medio o la moderación per se tenga que ser algo lo correcto. Y eso que yo tiendo a ser moderado en general, ¿vale? Quiero decir, pero es algo que me llama la atención. O sea, ¿por qué tienes que irte a la moderación? O sea, la prudencia has mencionado tú también, hablando creo de Aristóteles, ¿no? Es un tema, y luego además tú, Eduardo, que muchas veces eres absolutamente imprudente en tus afirmaciones, como bien sabes que te he dicho en alguna ocasión, y que me gusta, ¿eh? Y que me gusta, te lo valoro porque es valentía y además da una dinámica interesante cuando te sales del tiesto, ¿vale? Yo digo una cosa más y ya, digo una cosa más y ya me callo para no hacer de esto una cuestión así más minoritaria, pero aportar algo que puede ser un poco escandaloso, porque yo creo que no todo el mundo y no todas las ideas deben ser respetadas. Y lo dejo ahí. Muy bien. Pero repítelo, que todo el mundo. Yo creo, pues, para desarrollar mucho, sin pasar a la acción, claro. Yo creo que no. O sea, hay un principio, pues eso, políticamente correcto y que está en la dialéctica de todos. Entonces todos tenemos que respetar las ideas de todos. Y yo disiento. Yo creo que no todas las ideas deben ser respetadas. Y tampoco todas las personas deben ser respetadas. Otra cosa es lo que hacemos con ello, ¿vale? Eso no conlleva que como yo no te respeto te largo un tortazo. Ahora bien, no creo que todas las ideas deban ser respetadas y me parece un principio ético no respetar según qué ideas y según qué personas el referente a lo que piensen o hagan. Estoy yo plenamente de acuerdo. Yo coincido. Muy bien. Muy bien. Y además de mucha actualidad. Léate cordón. Coincido también. Un tema, debate del cordón sanitario. Muy bien. Bueno, Manuel ha pedido la palabra. Adelante, Manuel. Gabriel. Sí, bueno, era simplemente una reflexión acerca del en el método de Descartes, el primer punto, la búsqueda de razones claras, razones, digamos, indiscutibles, razones, no sé cómo lo dice de forma... evidentes para todo el mundo. A mi modo de ver, es una postura que ya incluso en esa época podía ser atacada porque está en contradicción con la historia del desarrollo de las ideas. Es decir, hay multiplicidad de ejemplos que se podrían exponer desde el punto de vista de las matemáticas, por ejemplo, pero también muchos más ejemplos desde el punto de vista de las ciencias en general. Yo entiendo que Descartes lo que pretende es, o se podría tomar el método de Descartes como una receta para el buen desarrollo personal, pero que considerada el desarrollo de las ciencias como una tarea colectiva,
esa tarea colectiva es la que esa tarea colectiva de búsqueda constante, permanente, sin cesar, es la que conduce, digamos, no a la verdad, que esa es incognoscible, pero sí a la mejora. Es decir, no se puede dejar de lado un razonamiento porque no sea evidente o no sea, digamos, indiscutible, incontestable, porque en el desarrollo de las ciencias hay multiplicidad de ejemplos. Incluso se llega a afirmar que cuidado con los hechos. Lo que consideramos hecho hoy, pues dentro de 50 años será cualquier cosa. ¿Qué? Por lo tanto, el método, sin perder validez, hay que entenderlo como una receta para el desarrollo personal, digamos, para la vida personal, pero entendiendo que el progreso, la búsqueda, es una tarea colectiva. Y, digamos, el secreto está en cuánta heterodoxia podemos tolerar. El pensamiento ortodoxo conduce a la inactividad, conduce a repetir los mismos modelos de forma repetida, de forma, digamos, sin mejora aparente. Y en toda sociedad tenemos que tolerar cierta heterodoxia, y el secreto es cuánta. Y esto vale tanto para el desarrollo de las ciencias como para la ética y la moral. Las sociedades progresan porque hay heterodoxos. Hay personas que se atreven a promover, a proponer e incluso a realizar, con peligro para su integridad física, cambios en el comportamiento, cambios en la forma de pensar, etcétera, etcétera. A mí no me extraña que haya muchas personas que opinen que el método de Descartes es muy acomodaticio, es muy, digamos, muy conservador, porque hace referencia a cosas que de verdad no existen. La razón, la explicación de un fenómeno no tiene por qué ser evidente, no tiene por qué ser, digamos, indiscutible. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Yo creo que en alguna ocasión he citado, digamos, el papel preponderante que va ganando la explicación de la naturaleza para la que nos apoyamos en conceptos matemáticos. Cuando dice Eduardo de que la física tiene que ser explicada mediante o recurriendo a digamos, experiencias, lo que hemos tenido, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, hoy en día ya no se acepta. Hay explicaciones, digamos, que son, y aunque parezca una broma, ¿verdad? El propio tiempo, más bien la causalidad. La causalidad supone una ordenación en el tiempo. La causa está antes que la consecuencia, ¿verdad? Bueno, pues hoy en día se considera que este principio, que es evidente en el sentido de Descartes, ¿verdad?, ya no se acepta. Puede haber causas que son posteriores a los efectos. ¿Has terminado? Nada más. Bueno, a ver, Gabriel, tengo que intervenir. Descartes no aplica para nada el método a la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, no hablamos de experiencias, no, estamos hablando de experiencia en el sentido de los sentidos, como lo dijo Andrés, conocimiento de los sentidos, no de la experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, hasta el siglo XX, el principio de identidad ha regido a la lógica de las matemáticas hasta el día de la fecha, prácticamente. Bueno, del siglo XX. Hasta el día de la fecha, este aparato, estas computadoras, estas cuestiones, se basan en la lógica formal, en la lógica binaria. Hasta ahora no se ha superado. Hay algunas elucubraciones interesantes de lógicas bivalentes, difusas y otro tipo de cosas.
pero solo se aplica eso. No, yo creo que hemos mezclado un poquito. No, este método de Descartes no se aplica para el desarrollo personal. No. Descartes aquí. Otra cosa es que nosotros podamos sacar alguna lectura. Y en todo caso, las máximas, bueno, las máximas es otra cosa, la máxima de la moral. Pero la regla de la evidencia es, yo diría que es incontestable. Otra cosa es para qué sirve. No sirve para mucho, pero sirve para una cosa, según Descartes, para refutar definitivamente a los escépticos que decían que no se podía sostener ninguna verdad. Por eso digo que vamos a tener que dejar para la clase que viene la cuestión del famoso ego, como es cogito ergo sum, que es la primera y única evidencia, y es evidente, además, desde el punto de vista, pero la evidencia siempre es intelectual, no hay evidencias empíricas. Bueno, sí, hay para Descartes es intelectual, no lo aplicaría jamás a la física, jamás. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo con Andrés, con lo que dijo Andrés, que la evidencia, digamos, la intuición auténtica y que podemos utilizar es la intuición empírica. Has dicho varias cosas, son muy interesantes, pero yo creo que ha habido un ir de un plano a otro, y entonces incluso desde un plano más bien de las ciencias formales, a otro de la ciencia fáctica, y por otra parte también simplemente del lenguaje cotidiano, y ahí podemos confundirlo. Lo hago como... pero bueno, estoy de acuerdo, en cierto modo, tus reflexiones nos inducen. Mira, la filosofía, si queremos nosotros entrar a fondo, requiere un esfuerzo importante. Empieza a ser al principio nos gusta, planteamos cosas de la vida, nos permite opinar, pero estaba precisamente yo pensando que la sesión de hoy está entrando en una etapa diferente, son palabras mayores, estamos hilando más fino, entonces va a ser necesario que también tengamos mucho cuidado con el lenguaje, con la terminología y con el método expositivo y el método también argumentativo. Yo creo que nos puede servir mucho para esto Kant, sabiendo que estamos en un curso con sus limitaciones. Es muy importante, porque es que si no, podría perder eficacia el esfuerzo que hacemos, si nos despistamos. No olvidéis que un pequeño error al principio puede ser grande al final. Parvus error in principio, magnus es in fine. Eso por un lado. Por otro lado, lo que planteaba María José y también Rafa y también Gabriel, a lo mejor cuando yo a final de curso siempre pregunto, bueno, a ver, vamos a evaluar esto, qué faltó, qué nos faltó, qué tendríamos que hacer, por dónde continuamos. A veces no, la gente no dice nada, simplemente me agradece, dice que le gustó ya. Pues yo creo que alguien podría apuntar un curso de ética. Y quizás no un curso de ética general, porque es imposible, pero a lo mejor podríamos coger 2 o 3 autores con otra metodología, leyendo unas obras, por ejemplo, a lo mejor en Aristóteles habría que hacer una selección de la ética de Nicómaco, para que verdaderamente veamos qué quiso decir Aristóteles, algo de la crítica de la acción práctica de Kant, incluso la moral provisional es cortita, es esto, ¿no? Y además otra cosa, lo que no entendía el amigo Rafa, lo que no entendía, lo del triángulo, mirad, a ver si puedo yo bueno, vamos a hacer un apartado que sea pequeñito de la dialéctica, sobre todo la dialéctica hegeliana y luego la que asume Marx, porque ahí está lo del famoso triángulo, ahí está el justo medio, está perfecto, porque no olvidemos que el pensamiento occidental, desde Parménides, con esa lógica binaria, siempre ha sido un pensamiento dialéctico. En la antigüedad se hablaba la luz y la oscuridad, el movimiento y el reposo, lo uno y lo múltiple. Entonces, nuestro pensamiento ha sido básicamente dialéctico, occidental. No así el pensamiento oriental, en el cual no me considero experto para nada. Pero entonces, por eso es posible que surgiera la dialéctica platónica, pero también la dialéctica luego hegeliana, que de alguna manera es una... Bueno, ya Kant tiene en la parte de la crítica razón pura, uno de los 3 libros es la dialéctica trascendental, y de ahí está la dialéctica marxista. Y luego la aplicación como teoría política, Engels aplicada a la naturaleza, Marx aplicada a la política, y bueno, y de ahí todavía se está
entrando en los estudios del marxismo, a ver si esta filosofía ya es obsoleta o no es obsoleta, cuando hay realmente unas cuestiones muy interesantes, la cuestión de lucha de clases. Todo viene de una traducción de un término alemán. En alemán hay varias palabras para hablar de opuesto. Entonces, lucha no es lucha en el sentido de polemos. Parece que las clases se tienen que andar pegando en la calle y organizando guerras civiles. Llegado el caso también, a lo mejor, porque lógicamente para que cambie la legalidad hay que empujar desde la eticidad y de la moralidad. Entonces, a ver, cuando aquella señora de color, aquella negra, se sienta en un sitio donde no estaba permitido en un autobús, arma un lío, ¿no? Porque no estaba permitido. O sea, la lucha, por ejemplo, por la igualdad en Estados Unidos, pues siempre ha sido transgresión tras transgresión, iba a la cárcel a la gente. Y aquí en España, en la época del Franco, se iba a la cárcel por estas cosas. A veces hay que transgredir la legalidad vigente porque la legalidad vigente es injusta. Son temazos. Yo creo que podemos avanzar, podemos dejar ahí apuntado, que a lo mejor podemos hacer algo de ética. Y por favor, esperadme un poquito hasta Kant, porque a lo mejor las cuestiones, lo que ha apuntado Gabriel, está bien. El problema es que podría confundir la terminología. Eso es. Claro, hay que insistir mucho, porque para eso están los filósofos del lenguaje del siglo XX, un Wittgenstein, por ejemplo, que yo me encanta, donde se habla realmente del papel del lenguaje, ¿no? Y habla de juegos del lenguaje. ¿En qué juego del lenguaje estamos? Es importante saber qué juego del lenguaje estamos, porque para conocer las reglas del juego y saber cómo se mueven las piezas. Y ahí vamos a aclarar cuestiones como la de la legalidad y ética y moral, vamos a cuestionar cuestiones de la intuición empírica y este tipo de cosas. Sabiendo en qué juego del lenguaje nos encontramos. Y decir, bueno, estas son las piezas y vamos a moverlas así. ¿Cambiamos una regla del juego? Pues las cambiamos. Perfecto, nos ponemos de acuerdo. Viene el consenso social, lo que decía María José. Bueno, y para terminar, yo creo que esto está adquiriendo un nivel, por vosotros, no me refiero a mí, sí, oye. Un nivel de desarrollo muy interesante. Y claro que va a quedar muchas cosas en el aire, y tendríamos que estar años. Marisa, que lleva 7 años, decía que todavía no se ha cansado, ¿no? Bueno, porque es mucho lo que hay que conocer. Es mucho lo que hay que desaprender. Es mucho, Y hay mucho a la hora de saber formularnos los interrogantes que nos hagan cambiar de rumbo, quizás. Sí. ¿Quién más? Ya con esto. La semana que viene vamos a ir a la cuarta parte, que se las trae también. Porque no es ni más ni menos, fijaos, que el ego, el pienso luego existo, que ha dado lugar a interpretaciones de todo tipo, cuando nos vamos a ceñir en el cogito ergo sum, o el je pense, je suis, vamos a utilizar mejor las expresiones en las dos lenguas originarias, porque fue escrito de una manera y de otra, por ambos Descartes en latín y en francés, y ni más ni menos que el argumento ontológico, o sea, el que tiene que ver con la demostración, según Descartes, de la existencia de Dios. Y nos vamos a tirar, yo no tengo ya muchos pelos, pero aviso para que os tiréis de algo, porque desde luego tiene mucha tela este asunto. También al respecto quiero decir que está en la famosa correspondencia. Yo sé que en la UNED lo podéis consultar, vais a Senda del Rey, a la ciudad universitaria, supongo que estará en la Complutense y en la Autónoma, pero la vas a la biblioteca de la UNED, que es la más preciosa, la recomiendo, tiene un Premio Nacional de Arquitectura, está cerca del Puente de los Franceses, y ahí podéis sacar de las anaqueles, sentáis, correspondencia 1 y correspondencia 2. Todas estas cuestiones que estamos discutiendo ahora, ya se las decían a Descartes en su época. Pero también hay que decir que tuvieron que pasar 100 y pico de años porque nadie dio en el clavo en esta cuestión del punto flaco. El que descubre el punto flaco de Descartes en algunas cosas fue recién Kant. Descartes muere en 1650 y Kant escribe sobre esto 130 años después. Porque como todos somos hijos de nuestra época, nosotros debatimos
dentro del contexto de la época. Y entonces, claro, fue infalible en esa... Ahora, luego, claro, hoy en día, a ver, ¿quién va a...? Bueno, no lo aceptamos. En principio podemos decir lo rechazo. Me huele mal. Podría decir Gabriel, no, esto no, o cualquiera, esto no puede ser, ¿no? Pero hay que ver primero en la época y luego cómo fue criticado, cómo fue analizado por aquellos que han seguido avanzando. En este caso estaría Kant, toda la línea de la corriente analítica y del neopositivismo y del Círculo de Viena y todo esto que, oye, o Popper, o todo esto con la doctrina de la falsación, de los enunciados científicos, ahí un mundo. Yo no sé si yo me atrevería a hacer un seminario sobre, así como he dicho, de ética, sobre ciencia, de epistemología pura y dura, porque no sé si, a lo mejor algunas cositas para, si sobrevivo, a lo mejor al tiempo normal, se podrá hacer de aquí a un tiempo eligiendo algunas obras. Bueno, pues hablo demasiado, me da la sensación que hablo demasiado. Me ha gustado mucho vuestra participación. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Luego, adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, que estén bien. Dios. Buena semana. Muchas gracias. La La semana que viene.